comerciales, ¿cómo se llama? Sin filtros, Stefan vs. Kramer, que Ya. igual son como de Sí, no esa, estoy ese periodo, loca. pero también están las películas con más contenido social. Entonces, por eso también eso va alineado, así como ya, ¿qué es realmente el éxito? Si es una película con más contenido social o que tenga más audiencia, como más comercial, por Y así esa decirlo. periodización la hicieron ustedes. Ah, Sí, investigando y bueno, conversando con nuestros profesores, como que llegamos a ese camino, pero obviamente lo estamos recién confirmando. Ya mira, ahora para empezar, ¿estás de acuerdo con los periodos que nombramos? No. ¿No? ¿no? Es que eso, por eso es esto, Sí, po. por eso preguntaba. Ya. Sí, lo hicimos nosotros, pero Después, un sí. profesor, Iván Pinto, no sé si lo Sí, ubicas. sí, muy bien. Él, claro, él al menos como que nos corrigió del novísimo y del cine del reencuentro, que es como transición y Claro. eso. Sí, como que siento que es muy exagerado lo que ustedes dicen como de intención industrial, que sea del 30 al 69. Y también me parece muy cuestionable el cine propaganda que sea durante la Unidad Popular. Eh, Uno es que se están comiendo el nuevo cine chileno, que es un periodo muy importante, El de los 60. sí, y que tiene una organicidad en sí misma. Y el cine de intención industrial solo dura hasta el 49, cuando se quiebra Chile Films, que se abre el 42. Los 30 es un periodo muy ambiguo porque es como de reconstrucción del cine chileno después de llegar del sonoro, y que esa recomposición termina como el 39, cuando ya aparecen tres largos sonoros como estrenaron el mismo año, y después, 3 años después, aparece Chile Films, que es como la parte ya más industrial o la intención industrial. Después se fracasa el 49 y el 50 de nuevo es como un periodo de transición, pero que se mantiene una producción como asociada a documentales institucionales y noticieros y algunas películas que de repente se logran producir. Y a fines de los 50 aparece ya un grupo nuevo que aparece sobre todo a partir de Sergio Bravo, Ancoich Di Lauro y Rafael Sánchez, que son los que impulsan una nueva forma de pensar el cine en Chile y que es el germen del nuevo cine chileno que ya se desarrolla a mediados de los 60. Y aparece toda una generación ahí, Raúl Ruiz, Miguel Litín, Elvio Soto, Aldo Aldo. Francia, etc. Que es todo como una organicidad también que no solo de producción, sino de exhibición, de reflexión en torno al cine, todo eso. Y eso acaba con el golpe. O sea, y eso de un periodo de ¿cómo dijeron? Propaganda, Cine de propaganda. muy cuestionable porque siempre había cine de propaganda. O sea, de Ya. los años 20, los años 30, 40, todos los gobiernos han tenido un proceso de película de propaganda, y no solo la unidad popular. Y incluso la propaganda la tuvo la dictadura entre el 73 y el 77. Hay muchas películas que hemos encontrado. Eh, y después del golpe, entre el 73 y el 90, hay varias líneas, ¿cachai? Como que uno podría agrupar como el cine en dictadura en tres vertientes al menos. Uno, el cine que se sigue produciendo en Chile, que es el cine oficial, que la dictadura avala o produce directamente. El cine que produce gente que se queda en Chile y que es un cine de resistencia, no podría decir. Que ahí está Cristian Sánchez, Silvio Cayosi, algunos grupos de video que empiezan a aparecer a fines de los 70. El videoarte, que también es un proceso interesante. Y bueno, y otros más como estrenos, cosas que se desarrollan aún más en los años 80. Y el cine del exilio, que es todos los directores que se van al exilio y siguen haciendo películas eh, con Chile como centro, ¿no? Perdón. Entonces ahí también es algo complejo. Y después hay un cine de la transición, que es el cine que después del regreso de la democracia, y hay todo también Noventas. como, claro, del 90 uno podría ser hasta el 2000. Uno podría decir que todo ese proceso del cine de la transición termina con El Chapotero Sentimental, que se estrenó en el 99, que es una película que ya no se refiere tanto a este proceso de transición, y una película que le va muy bien, es la película más vista del estilo del cine chileno en su momento, pero que igual conecta con el Chile de su momento. Entonces, después de los 2000, uno podría pensar que hay cambios en ese sentido, como un cine quizás no tan referencial
al trauma de la dictadura y al proceso de transición, y que como que ahí aparece Sexo con Amor, otras películas así que tienen cierto éxito también, o Taxi para tres, como películas que se conectan con el público, pero y que hablan del Chile como de un Chile como No tanto desde la herida. supuestamente... ¿Ah? Como no tanto desde la herida igual. Sí, pero en Chile también como de que habla del Chile nuevo, ¿cachai? Este Chile supuestamente como económicamente muy exitoso, ¿cachai? Como en vías del desarrollo, todo ese discurso que se arma en los años 90. Y después, claro, viene... después Machuca es como el cierre un poco de ese proceso y después aparece el digital. El El cine digital. digital transforma mucho la producción y la forma de producir cine en Chile porque amplía las posibilidades no solamente de hacer películas, que antes tenías que hacer películas en fílmico y tener la copia en 35 para poder darla en los cines. Ese es un elemento importante de formato, porque si tú podías incluso hacer una película en digital, pero querías darla en los cines comerciales, tenías que tener una copia en 35 y eso era muy costoso. Tenías que hacer la transformación del formato digital a fílmico. Una cosa, eso ocurre más o menos como en el 2005 después de Machuca Prox. Machuca es filmada directamente en cine, ¿ya? No es digital. Ya. Entonces, pues, por ejemplo, la primera película de Sebastián Lelio, La Sagrada Sí, Familia, Sábado de Nicolás Vice, Play de Alicia Cherson, son todas películas que son filmadas en digital. ya. Pero para tener su salto comercial a salas de cine tienen que tener copia en 35. Ese paso es costoso. Lo que hace el digital es que, si bien posibilita que poder rodar la película es más barato, igual tienen que pasar por ese proceso de traspaso al 35 para poder dar salas comerciales. Pero en paralelo a eso, lo digital permite que salas independientes o más pequeñas, que no son comerciales, puedan dar esas películas en formato digital directamente. Eso igual abrió como a que más gente pudiera así como realizar sus proyectos. Ese fue como Eso el hace impacto de que que... hay películas muy pequeñas de muy bajo presupuesto que no pueden hacer esta copia en 35 para darla a los cines comerciales, puedan igual exhibirse en estos espacios alternativos. Mm. ¿Sí? Entonces eso abre un campo muy amplio de toda una generación que puede mostrar sus películas también masivamente. Y la otra línea es que también están los festivales de cine que se empiezan a ampliar también, no solamente en Santiago, sino en regiones. En ese Porque, mismo periodo, más o sí, menos. porque también pueden exhibir en digital. ¿Sí? Y hay una producción en digital también creciente. Entonces, ahí uno podría hablar, claro, del nuevísimo cine chileno, es eso, ¿cachai? Como vive esa transformación digital. Está bueno. Y que yo no sé si eso terminó, ¿cachai? Ah, Eh, no sé cómo le llamaría ahora a esa situación. No sé, igual, esa generación ya va en su cuarta, quinta película, ya es una generación como consolidada. Y claro, hay una nueva generación que emerge quizá 2012, 14, 15. Hay que ver cómo las primeras obras, por ejemplo, de Maite Alberdi o de, ¿quién podría ser? Domingo Sotomayor. Eh, ¿Quién más? Alicia. Como... No, porque Alicia Cherson Ah, ya ya. va como en su quinta película. Chuta. Pero hay que ver cómo esa generación posterior, que yo diría como 2012, 13, 14. ¿Cómo llamarías ese periodo tú? Si No es que... sé, pues Ah, ya. no lo puedo, No, no, ya, ya, ya. no, tendría que pensarlo, no Sí, sí, sé sí. si... Como- Pero es como quizá ya una generación como millennial, por así decirlo, como que ya que emerge totalmente en este siglo, ¿cachai? Porque los anteriores entraron a estudiar cine a fines de los 90, se titulan o empiezan su recorrido como ya 2005, 2004. Entonces estos ya son como totalmente de este siglo, ¿cachai? Sí. Eh, Está como también, por ejemplo, la diferencia, porque nosotros igual tenemos una etapa en donde pusimos que el cine se había como institucionalizado
Que eso era, ¿en qué época? Como Mm. en los últimos 25 años en realidad, que empezaron a aparecer Ah, más escuelas de sí, sí, cine. sí. De hecho, iba una pregunta con respecto a eso. Lau, mira, es que nosotros teníamos como que decir, nosotros nos queríamos centrar en los últimos 25 años y teníamos que más o menos explicarle a los profesores por qué para nosotros era tan importante o en qué se distinguía, digamos, como los últimos 25 años Ah, de los anteriores periodos. Y nosotros pusimos, antes de que contestar, que era primero por una exposición global. Y fuimos a conversar con un especialista, Iván Pinto, y dijo que no era tan así. De hecho, en Como palabras que de él, siempre hubo sí, exposición. pero en Una palabras de él exhibición. dijo como lo que genera mayor interés es un producto del cambio del modelo de producción a través de una diversidad temática, abaratamiento de los costos de producción, institucionalización, surgimiento de la escuela, etcétera. ¿Tú estás de acuerdo con eso o qué ves como de novedoso, atractivo, digamos, como en los últimos 25 años? Si es tan así como lo sí. estamos afirmando Yo nosotros. creo que mira, yo también soy periodista de formación y el periodismo tiene como un vicio, que a veces es útil, pero de reducir todo como un concepto, ¿cachai? Sí, Entonces, a veces es útil porque te permite como abordar o entrar en un tema de mejor forma, ¿cachai? Pero una vez que uno entra en el tema, te das cuenta que hay unas aristas que son difíciles de encajar a veces en ese concepto. eso tratamos de explicar. Sí. Entonces, yo creo que algo que es muy aliviador pensar en el cine chileno, al menos de este siglo, es que hay una variedad temática, formal, conceptual de producción, Mm. que quizás ese sea el concepto, ¿cachai? Es como una variedad inédita en el cine chileno, en toda su historia. Quizás solo los años 20, aunque suene raro, pero solo los años 20 en el periodo mudo se podría equiparar a este momento, que es un periodo muy poco conocido de los años 20, pero hay una variedad temática Eso y te íbamos a preguntar. formal impresionante, ¿ya? Y un nivel de producción increíble. En el año 25 se estrenaron más de 40 películas de todo tipo, solo chilenas. Entonces, a 100 años de eso, uno podría decir que estamos como en un proceso más o menos similar, pero mucho más ampliado, eh, Más diverso, pues. más diverso, porque la tecnología también lo permite. Globalizado, ¿Cachai? entonces también, como la... Sí. Entonces, yo diría que la variedad y todo eso que me nombraste es cierto, po, Sí, entra en ese concepto. O sea, todo lo que implica la transformación digital, tanto para exhibición y producción, genera todo eso. Y otro elemento muy importante es que hay una profesionalización. eso es O importante. sea, hay una cantidad de personas que estudia cine o audiovisual o carrera asociada a eso que es inédita también. Es excesiva incluso, se podría decir, ¿cachai? Pero hay una profesionalización evidente. Y lo otro, la institucionalidad, me imagino que tiene que ver con el tema de eh, que quizás como el gran talón de Aquiles es que la producción se sustenta mucho productivamente en fondos estatales. ¿Cachai? Hay una falta de diversidad. La falta de diversidad, que uno podría decir, viene de ahí. ¿Cachai? Como el apoyo de privados o de productoras privadas es muy débil, poca, y solo apoya a películas que tienen un afán comercial evidente y que tampoco les va tan bien en general. ¿Cachai? Como muy poca gente en ese sentido le ha ido bien. O sea, se parece que Nicolás López en un momento lo logró, ¿cachai? Sí. Pero producto de sus propios vicios fracasó, ¿cachai? Pero había logrado un modelo de negocio que le funcionaba. Que era sustentable. Mm. Oye, mira, bueno, como habíamos dicho antes, digamos que nuestro trabajo, como que las películas hablan por los periodos, y de hecho por eso mismo queríamos como preguntarte por algunas narrativas, obviamente para ti, más o menos cómo fueron, de algunos periodos, y como ya nos dijiste más o menos de los años 20 que fue una diversidad, que es como comparada quizás a estos años, pero no a este nivel, ¿tú qué podrías decir como que hubo de narrativa, temática más o menos, o imaginario social en los años 40 con esto de la Chile Films? ¿Por qué se intentó hacer una industria y por qué después no termina funcionando? Básicamente porque Chile quería como ponerse al nivel mundial de pensar al cine también como una industria que culturalmente y económicamente era importante sustentar. Entonces, el ejemplo de Estados Unidos, de México, de Argentina en su momento, o Alemania, o Francia, que tenían industria efectivamente de cine, donde finalmente esas películas influencian culturalmente a casi todo el mundo,
Chile como que se dio la posibilidad de que también podría pensar en algo así, ¿ya? Como, no solamente eh, como algo como una industria que comercialmente funcionara, sino que también como culturalmente también fuera contundente. Entonces, eso va en vía de un proyecto también de país que se emerge en ese momento, que son los gobiernos radicales, Mm. que justamente instalan una idea de desarrollo industrial en el país, ¿cachai? Como a través de la Corfo. Entonces hay distintos procesos industrializadores en ese momento y el cine entra dentro de esa lógica. Eso en el periodo de PAC, ¿cierto? Ver Aguirre Claro, Cerda. Rodrigo Cerda, después Juan Antonio Río y Gonzalo Piedra. Entonces, esa es la lógica de por qué se funda Chile Films. Eh, pero en paralelo a eso, y sumándose de que el cine vive su gran momento en los años 40 y 50 como expresión tanto de espectáculo como cultural, también hay apoyos de privados que apuestan en eso. Entonces, para los Chile Films también hay una gran producción independiente, se puede decir. ¿Cachai? Como José Bor o Coque Delano o Eugenio de Liguoro, que son como quizás los tres grandes autores que no trabajan en Chile Films, aunque después finalmente igual se siguen sumando, producen muchas películas, como amparados como en aportes o en inversiones de privado. Y de hecho esas películas no podría ser que tienen a veces más valor que las que se producían en Chile Films, que finalmente entran en una confusión productiva en este juego de que capturamos a Chile en la película o buscamos ampliarnos al mundo. Entonces se hacen cosas muy raras como una película como El Diamante en Majarrajá La tenemos o La Dama de la Muerte, que también. son películas que son adaptaciones, El o último La Casa está guapo. vacía, ¿cachai? Que son películas que son adaptaciones de obra europea, incluso de novela, y que se construyen los sets de Londres o de la India en Chile Films para representarlas, ¿cachai? Entonces, como bien confuso. Y traen a veces actores internacionales con cierto renombre, latinos, como para apoyar esa posibilidad también de internacionalización. Porque, sorry, sorry. Entonces, finalmente Adelante. las películas fracasan porque son productivamente muy costosas y no tienen el éxito que sustente ese nivel de producción. Entonces, la última película, que se llama Esperanza, del año 49, que es una película que construye un barco completo dentro de Chile Films, para significar una escena de 10 minutos, es como el gran símbolo de ese fracaso y de como ese mal entendimiento de producción. Fue como una mala ejecución. Sí, había gente que no sabía mucho, ¿cachai? Mm. En verdad, y nunca le buscaron un perfil adecuado a lo que había y lo que se Quizás buscaba hacer. tampoco supieron como leer a la audiencia y porque tampoco creo que Claro. lograron como una conexión Sí, pues con la audiencia. sí, pues estaba muy confundido y después como al año 47 empiezan como, no sé, pues suman a José Bor como jefe de producción, invitan a Coque a hacer una película, ¿cachai? Como que tratan como de resolver un poco lo que ya está ya como en decadencia, ya como que no había mucha vuelta que darle. Pero sí hay una confusión ahí productiva y fue terrible, pues. Entonces, ese proyecto se gastó mucha plata, quedó abandonado, Chile Films quedó abandonado a su suerte casi por 20 años, 15, pero nunca logró ese esplendor que tuvo en los 40 en términos técnicos y productivos. ¿Es una pregunta? Cierto, ya ha seguido terminando la década del 40, que después obviamente llega la década del 50, que aquí más o menos como que ya Chile estaba atravesando la migración campo-ciudad. ¿Por qué en ese momento películas como musicales campesinos impactan o como que, por así decirlo, terminan siendo la temática en ese periodo? ¿Como Siendo, cuál? o sea, bueno, aún, claro, claro, aún no lo tenemos, de hecho este párrafo no está, pero como que pusimos que en esa época musicales campesinos como que empezaron a llegar al Como que país. Va por ahí, estaban sí. teniendo como una influencia más mexicana. Porque claro, no tengo ninguna película Está... como tal, pero me acuerdo haberlo leído en alguna parte, haberlo escuchado y lo Sí, pusimos. esa De hecho, lo influencia. vimos también en la exposición ayer. Había como una Sí, sección pero no de tenemos como películas como una... Te la muy... querían preguntar así como... Esa influencia en verdad en los años 40, entonces Ah, ya. desde Chile Films como que te hace cosmopolita, hay todo un género que es un poco bien deudor de esa comedia ranchera que se llama, que es Eso, comedia como, ranchera era la palabra.
o sea, películas como las películas de José Bor, como Flor Silvestre o Mi Espola de Plata, son como muy deudoras de esa comedia ranchera, como un musical y que juega. Hay que decir que todo esto viene porque, y también en México y en Argentina, la música y la radio son los géneros más populares en esos países. Mm. La televisión todavía no aparece. Bueno, y el cine también, pero cuando el cine se hace sonoro, la forma de capturar a un público y hacer películas populares es como trasladáis a estas estrellas de la radio y de la música al cine. Mm. Entonces por eso las películas también aprovechan de eso y llevan a estos astros de la música a la pantalla grande porque la gente los quería ver cantar en el cine. Po. Ya. Y eso se da sobre todo en los años 40. En los años 50 hay un descenso dramático de la producción, producto de esta caída de Chile Films, que arrastra también a inversores privados como que ya no vale la pena seguir invirtiendo en cine, ¿cachai? Como en cine en Chile. Entonces solo se somete a algunas como intenciones particulares. José Bor nuevamente, que hace películas como No Casillo Marino y El Circo Chamorro, que tienen cierto éxito. Eh, o algunos de Pierre Chenal, que es un francés que viene a Chile, que tiene cierta experiencia, tiene renombre y como que logra producir algunas películas, pero son como casos muy aislados. Entonces, la producción de cine en Chile se sustenta en documentales institucionales, o sea, por ejemplo, la Braden Cooper Company, que es la Precodelco, es la empresa privada del cobre, produce muchas películas y las dirige Patricio Caura. Entonces se forman directores haciendo ese tipo de películas. Y lo otro son los noticieros cinematográficos, que es un género que hace que sobreviva el cine en Chile, básicamente. Porque hay una empresa como Emelco, que es una empresa privada que produce estos noticieros quincenales que se le dan antes de las películas. Y ellos le dan pega y una actividad permanente a mucha gente. ¿Sí? Y lo otro, bueno, son estos casos aislados, pero hay una decadencia que se reactiva con una nueva generación que se empieza a formar en las universidades. ¿Sí? En la Católica y en la Chile principalmente, donde se llaman cineclubes, a veces forman cursos técnicos. En el caso de la Católica, gracias a Rafael Sánchez, que era un cura que había estudiado en Italia. Y ahí se forma, por ejemplo, Pedro Chasque, Sergio Bravo, Alicia Vega, Alicia los Vega. técnicos de ese tipo, que después forman un cineclub en la Universidad de Chile. Esto mediados de los 50. Son mediados de los 50, fines de los 50. Ah, ya. Entonces, estos jóvenes que se prenden no solamente con ver cine, sino que también saltan a hacer cine. Y un cine nuevo, que influenciado por Europa y todos los cines nuevos de posguerra, donde ven que el cine no solamente puede ser un espectáculo, sino que puede ser un elemento de reflexión y también de crítica de las realidades que uno vive. Entonces ahí empiezan a pensar un cine nuevo bajo esos conceptos. Y ahí es donde nace el concepto de nuevo cine latinoamericano, donde está como el Miguel Litín, Claro, Raúl eso es Ruiz. como que, porque ellos parten un germen, ¿cachai? Como haciendo cortometrajes dentro de las posibilidades que podían tener, ¿cachai? Como aparece también un formato, la tecnología siempre es como muy importante en considerar estos procesos históricos, entonces aparece la posibilidad de filmar en 16 milímetros, que es un formato mucho más restrictivo, por así decir, de formato que el 35, pero es más barato. Lo que sí no podía exhibir en sala porque exhibían en 35, así nuevamente. Sí. Entonces, pero lo exhibían en espacios pequeños, ¿cachai? En las mismas universidades o en algunos institutos culturales que dan cabida a estos nuevos cines. Y aparece el Festival de Cine Viña del Mar, que empieza también a exhibir estos cortos, ¿cachai? En 8 milímetros, 16 milímetros. Esto ya en los 60, pues. Sí, pues. Y el 62 parte el Festival de Viña del Mar, que parte como un festival de cine amateur. Ya. ¿Sí? Porque Aldo Francia tenía la idea de que esta nueva generación estaba haciendo películas de forma amateur, en formatos amateur, que eran el 8 y el 16 milímetros. Él tiene esa visión. Y que tuvo la razón. ¿Sí? Entonces, gente que estaba en esa
Realmente llega un momento, 65, 66, 37 de ahí para adelante, en que esta gente ya tiene la capacidad de filmar en 35, porque además se da un cambio legislativo, que es importante. Eh, Vamos a poner profe acá, pero la historia del cine siempre se sustenta en tres elementos, se lo dice un historiador que se llama Ricardo. Uno es que hay un cambio tecnológico que genera todo un cambio en el modo de producción. Cuando sucede ese cambio tecnológico, hay toda una discusión y una lucha interna en los términos de producción, temática, bla, 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 que generan todo como un recambio y una reflexión entre lo que se venía haciendo. Y después aparece todo como una cierta, no sé si que puede ser como un cierto acuerdo que puede ser legislativo incluso, en que establece un nuevo momento. ¿Cachai? Ese nuevo momento en Chile llega al 67 porque hay un cambio de legislación que dice que quienes compran material virgen o equipamiento no van a pagar impuesto por internación de esos equipos. Y si tú estrenas una película, gran parte del porcentaje del ticket que se vende por esa película en una sala de cine, ese impuesto se va a devolver a los productores. Entonces eso hace que quienes hacen cine, invierten en hacer cine, no van a perder la plata tan fácil, incluso si les va bien, van a ganar plata. Sí. Entonces el cine chileno se coincide directamente con ese cambio legislativo, entonces del 67 al 70 al menos, por eso hay tanta película que se estrena. Mm. No solamente que se produce, sino que se llega a estrenar en la sala de cine. Está bueno ese dato. Sí. No, a ver, tal cual. Y eso, más o menos como que empieza, o sea, Largo Viaje es como la película. Viaje es como, sí, como la primera película, como que parte con esa, ya con esa legislación. Con esa legislación. Y ahí empieza también a consolidarse. De hecho, Patricio Caulen es uno de los impulsores de esa legislación. Eso quería. ¿Cachai? El Patricio Caulen es el que revive Chile Films, porque era muy cercano a Eduardo Frei, sí, que sale electo el 64. Y Eduardo Frei le dice, porque Caulen lo había ayudado mucho en la campaña, y cuando sale electo le dice, oye, te ofrezco lo que queráis. ¿Cachai? Como si querís te pago y te vayas a estudiar a Hollywood un tiempo y vuelves. Yo le dije, no, no me interesa ir a Hollywood, me interesa revivir Chile Films. Pásame Chile Films. Y él dice, pero si es una... no sirve de nada, pues, ¿cachai? Le dice como que está abandonado, los equipos no sirven, y dice, no, yo quiero revivirlo, ¿cachai? Y ahí se hace cargo de Chile Films como presidente de Chile Films y revive Chile Films como una productora que hace películas propagandísticas del gobierno de Eduardo Frei y también películas, empieza a arrendar los equipos, reactiva un poco la actividad de esa forma. Entonces, la otra película como fundacional es Morir un poco de Álvaro Cobaza, que no es un éxito de público. Esa no la teníamos. Que la estrena en el 67. En el mismo año de Largo Viaje, más o menos. Sí, es un éxito así de éxito, un éxito popular muy increíble. Oye, mira, hablando de ese periodo, las películas que nosotros pusimos, porque queríamos que las películas igual hablen, Tres Tristes Tigres, Valparaíso, Mi Amor y El Chacal. Esos son como las... Bueno, y Largo Viaje. Claro, eso es como la Santa Trinidad del cine chileno. Sí, sí. Tres Tigres, Valparaíso, Mi Amor y El Chacal de Nuevo Toro, por la trascendencia que las películas claro. Y además es que todas esas películas además se estrenan juntas o se ven juntas en el Festival de Cine Viña del Mar del 69, que es el gran hito del nuevo cine latinoamericano, no solamente el nuevo cine chileno. Ese festival reúne por segunda vez, porque el 67 ya lo habían hecho, a los cineastas latinoamericanos en un encuentro. O sea, no solamente venían a mostrar sus películas, sino que también a dialogar entre ellos. Y lo habían hecho el 67, pero con cortometrajes. Y el 69 es con largometrajes. ¿Sí? Porque además Aldo Francia logra construir el cine arte Viña del Mar, entonces ya tenían como instalaciones más adecuadas para sustentar un festival de ese tipo. Entonces vienen los más importantes cineastas latinoamericanos a ese festival y se dan cuenta que están como todos más o menos la misma. Entonces hay facciones, incluso como una facción más como
más como política, de que ya el cine tiene que ser un brazo político, incluso armado, importante para la revolución. Yo creo que no, que tiene que dar cuenta de la realidad, ¿cachai? Como que hay toda una discusión interna. Eh, pero en ese festival ese festival abre con Valparaíso mi amor Ya. y cierra con el estreno del Chacal de Toro. Justo como en el 69, cerrando Entonces el la... festival Sí, es como, ahí se ven por primera vez esas dos películas. ya. Ya. Y entre medio se da Felice Sangriento, que es como la otra gran película del periodo, y Tres Tristes Tigres, que se había estrenado en sala del 68, pero se vuelve a dar en el contexto del festival. Entonces, el festival agrupa todo, y no solamente cine chileno, sino que agrupa eh, la, la Hora de los Hornos de Argentina, que es la gran película política del periodo, y la película que todo el mundo quería ver en su momento, y Tierra en Trance de Robert Rocha, que es el gran cineasta brasileño del momento y quizás de todos los tiempos. Y venían los cubanos, Santiago Álvarez, por ejemplo, que es el gran documentalista, el más influyente en su momento también ahí. ¿Cachai? O sea, como que ahora uno dice que son los más grandes, pero da cuenta de su trayectoria y de la importancia finalmente de ese evento que los reúne a todos de forma inédita. Entonces esa es como la cúspide del nuevo cine chileno. Después pasa que entre el 70 y el 73 les cuesta mucho volver a hacer una película, el contexto se vuelve complejo también. Chile, por ejemplo, vive un bloqueo de ingreso de material virgen, porque el gobierno popular entra en conflicto con las empresas internacionales, sobre todo norteamericanas, en términos de distribución y de internación de equipo. Y también hay conflictos internos partidarios de los partidos de la Unión Popular, donde obviamente cada cineasta formaba parte. ¿Sí? Entonces Chile Films se vuelve también un foco de conflicto político, en que todos así como entran en discusión interna, cuáles son las líneas de producción que debería establecerse internamente, qué películas deberían hacerse en apoyo o en la línea del gobierno. Y todo eso genera como también una parálisis, ¿cachai? Pero el 72 empieza ya una reactivación, como que se demoran como 2 años más o menos y medio, todos estos que ya habían hecho las películas en los 60 a volver a reactivarse. Pero le falta tiempo porque viene el golpe. Eso. Y todas las películas que estaban listas para estrenarse no se logran estrenar. Como compañero, o sea, perdón, Hay como Tierra Prometida. La Tierra Prometida, Miguel Litín, que estaba pensada estrenarse a fines del 73. Palomita Blanca, sí. que también. Iba a haber un gran festival en el Centro Cultural Gabriel Mistral, en el GAM, que era un ciclo que iba a partir en agosto o en septiembre. Del 73, ¿ya? Iba a estrenar esas dos películas, y también Descomillos Chascones de Carlos Flores, una película de Sergio Castilla que no tenía nombre todavía. No me acuerdo cuál es más, pero ya no basta con rezar. Varias, ¿cachai? No, ya no basta rezar, se estrenó en 71. Ya, verdad. Y bueno, Raúl Ruiz tenía dos películas que ya tenía rodada, terminada. De una era Nadie Dijo Nada, que estaba esperando la copia en 35 de Italia para poder mostrarla en sala. Ella la tenía en 16 lista, pero la copia, el transfer se lo iban a hacer los italianos y no alcanzó a llegar la copia. Entonces, todas esas cosas hacen que, Sí. ¿cachai? Quedó como en suspenso ese segundo momento. Que hubiera sido muy rico de ver, o que hubieran coincidido todos y se vieran, porque son películas todas bien interesantes. Todo prometía, en verdad, era como la consolidación del fin de los 60. Que lata que se haya fracturado. ¿La temática de los 80? Sí, como para ir avanzando. Bueno, en los 80 claramente el cine igual se ve debilitado, ¿cierto? Que ocurre un cine de exilio. Aparte de la denuncia, las películas que se logran estrenar en el país, exactamente más o menos, ¿cuál era su narrativa? Sé que hay una película, siempre se me olvida el nombre, pero es la del fotógrafo que busca a su hermano desaparecido. Imagen latente. Esa, pensé que decía Ardiente Paciencia, pero no, que las confundo. Aparte de esas películas, ¿cuál era como la narrativa? Porque igual se estrenan películas interesantes. Julio comienza en julio,
finalizando la década de los 70, pero Sí, son zapato películas todas chino. como muy alegóricas, no Mm, hablan directamente, o sea, más que latente sí habla directamente sí, y eso le costó que fuera prohibida. eso. Pero Julio comienza en julio, o las películas de Cristian Sánchez, que es como un gran Zapato chino. foco, como el zapato chino, son películas que no hablan directamente de lo que está pasando, pero sí son películas como, son ficciones, todas, que hablan de un Chile como bien ahogado, por así decirlo, ¿sí? Son todos personajes como muy ahogados existencialmente y cada uno lo resuelve de distintas formas. Pues, quizás se echa un poco con el humor, con el absurdo, y el Cayosi podría ser como con la oscuridad interna de los personajes, ¿cachai? Personajes reprimidos que de Mm. repente como que explota. No podría ver esa, como eso un poco. Y en términos del documental, también hay como un poco esa línea que Carlos Flores como quizá el gran nombre en ese sentido. Charles Bronson chileno, en una muestra de eso, y el otro es Ignacio Güero, que empezó a hacer sus primeras películas en inicio de los años 80 y hace una película directamente enfocada en la violación a los derechos humanos, que es No Olvidar, donde no usa su nombre real filmando la película. Pero yo diría como que el otro gran línea es lo que produce la llegada del video y se producen tres grandes colectivos de video en Chile. Y esos videos, o sea, todo ese equipamiento y tecnología viene sustentada por apoyo internacional. ¿Sí? Y esa llegada al video coincide con las primeras protestas nacionales que parten en el año 83, los primeros paros nacionales contra la dictadura. Hay un levantamiento ya, como un agotamiento también de la situación. eh, y empieza a poner en jaque la dictadura hasta derivar a que se abra la posibilidad del plebiscito y todo lo que viene después. Pero todo eso empieza a emerger en el año 83 y coincide con la aparición de esos colectivos. ¿Ya? Y esos colectivos que vienen a hacer es poner finalmente en imagen lo que la televisión nos estaba poniendo, que es la represión, la Mm. pobreza, la marginalización. Y entonces aparece Teleanálisis, Ictus, que era una compañía de teatro, pero que abre su línea audiovisual, y hay otro como el grupo Proceso que también abre. Entonces, ¿cómo se distribuían esas películas? Se distribuían clandestinamente. Ellos tenían equipamiento, iban a las parroquias, a las poblaciones, instalaban una tele y convocaban a la gente que vivía ahí y esa gente veía esa situación y a partir de eso se establecían diálogos, como una revelación también de un poco lo que estaba pasando. Entonces, esa era una forma de resistencia, realmente de resistencia audiovisual. Entonces uno podría decir que eso convivía con estos otros que a veces lograban incluso mostrar las películas en salas. Mm. Ya después del 85 en adelante, con la apertura que tiene que tener la dictadura, un poco para soportar también la presión internacional, ya empiezan a volver directores de su exilio acá y a poder incluso producir y estrenar películas. Pero siempre con dificultades muy marginales. Eso es como que director es Miguel Litino, ¿no? Como Luis Vera, Ah, ya. no Miguelitín solo vuelve clandestinamente a sus Ah, películas. Raúl Ruiz parece que vuelve, ¿no? El También. Ruiz vuelve, pero no estrena nada hasta Palomita Blanca, que se reestrena en el 92. O Ya. sea, que no se estrena finalmente en el Sí, 92, sí, sí. pero 20 años casi. Eh, pero Luis Vera, como una generación que no alcanzó a producir acá, que se tuvo que ir para afuera y empezó a producir. Bueno, y Perelman, Pablo Ah, Perelman. Perelman, sí. Pero esas producciones, porque aún estaban en doctorado, entonces igual estaban como muy controladas como las Sí, pues, o temáticas y sea, mira, todo. piensa que Ignacio Sí. Güero hace 100 niños esperando un tren y ella la estrena en el 88 o 89, bueno, y pasa por el Consejo de Calificación Cinematográfica, que es el que pone la censura. Y esa película es catalogada para mayores de 21 años, Uf. que es un absurdo, ¿cachai? O sea, ¿qué es lo que se está protegiendo ahí? Básicamente está protegiendo de que una película que habla de la represión y de cómo vivían estos niños en las poblaciones, ¿cachai? Es una censura soterrada.
Lo mismo que imagen latente que directamente censurada, ¿cachai? Porque es mucho más directo el mensaje. Pero esas son las formas que tienen todavía de controlar un poco las películas que se hacen. O sea, esa es como la finalidad de, digamos, como controlar para que el mensaje no llegue a la Sí, gente y no ocurra la entonces denuncia. lo que quiebran estos colectivos de video es esa barrera, porque Sí, sí, ellos sí. directamente generan sus formas de Sus distribución. espacios para mostrar las producciones. Sí, pues. Entonces, ¿cachai? Como que lo que quiero decir siempre, como un resumen de todo lo que he hablado en este rato, es un poco que cada proceso tiene su complejidad, su Sí. arista, Sí. ¿cachai? Entonces, no es tan fácil de definir. Por eso mismo, para nosotros la exposición era un trabajo o fue un desafío como dar cuenta de esa complejidad, ¿cachai? Y eso implicaba que teníamos que acudir a muchos objetos para dar cuenta de esa complejidad y creo que de alguna forma se logra, ¿cachai? Como que hay una variedad en todo ámbito, nunca hay una línea fija de producción, de idea, que claro, críticamente siempre es más fácil de resumir, de hacerlo como más, establecer una lógica, para uno le es tranquilizador como encontrar ese orden. Pero sí puede ser como un ordenamiento, como una sirve para establecer época, pero cuando uno se mete en eso hay que tener muy claro que hay mucha lista entre medio. Sí. Y Oye, lo otro, finalmente, los 80 que la otra línea es el videoarte. videoarte. Hay todo un movimiento de videoarte que aparece, de ver el cine como algo conceptual, usando el soporte de video. Y ahí aparece Loti Rosenfeld, Gloria Camiroaga, todo el grupo CADA, el mismo Carlos Flores también participa de eso, bueno, y muchos otros más, y que además empiezan a tener una ventana, que es el Festival de Video Franco-Chileno, que se arma en los años 80 y que es sustentado por la Embajada de Francia, que son muy importantes los institutos internacionales en los años 80 y 70, porque son un espacio de protección de los artistas. ¿Sabes? Como el gobierno no se podía meter con la Embajada de Francia o con la Embajada de Estados Unidos, en el caso del Instituto Chileno Norteamericano, o el Goethe Institute, que es de Alemania. ¿Sabes? Entonces eran lugares de protección, ¿sabes? Y también acogedores, y también espacios de exhibición de películas que comercialmente no podían pasar la barrera. Entonces, el Festival de Video Franco-Chileno es muy importante en ese sentido. Todos esos nuevos realizadores que usan el video siguen su trabajo ahí, un espacio de diálogo, de encuentro. Oye, una pregunta que se me acaba de ocurrir, por ejemplo, cuando hablamos de los 80 ya estaríamos casi terminados, así que tranqui, para no extendernos tanto igual. Sí, Cierto que en un momento dijiste marginalidad, denuncia, ¿cierto? Cuando estamos hablando de los 80, pero si miramos un poco atrás, la marginalidad o la pobreza igual como que siempre ha estado retratado de alguna manera en el cine chileno, ¿cierto? sí, pues, pero no había nadie que te prohibiera hacer. No, no, claro, la pregunta es como, ¿existe una continuidad histórica en la narrativa del cine chileno a lo largo de toda su historia, valga la redundancia? Es decir, no sé, si el cine del 20 de alguna manera temáticamente se conecta un poco, no sé, con el cine de los 60 o Julio comienza en julio se conecta con la Tierra Prometida. Estoy como tirando Sí, ideas, sí. pero para que se entienda Yo bien. creo que más que buscar como un tema en específico, yo creo que el tema es Chile mismo, ¿sí? Como cada película en algún momento trata de definir Chile, desde el punto de vista que sea, Sí. de un director que pueda ser de derecha, anticomunista como Coque Delano o José Bor, hasta otro que sea una izquierda militante total, como Miguel Litín o el Dios Soto, ¿cachai? Que todos tratan de algún momento como definir Chile desde su punto de vista y desde el contexto en que está situado. Incluso hasta Nicolás López, uno podría decir, ¿cachai? Para mí, por eso es rico y por eso es importante que exista una institución como la Cineteca o archivos que se preocupan de rescatar esas películas porque son memoria finalmente de ese tipo de ideas, ¿cachai? De pensamiento, de que es Chile. Eso es entonces como el concepto que podríamos decir que si hay algo, un elemento en común entre todos los periodos es que cada periodo trató de retratar lo que ocurría en ese momento. Sí, pues, pero desde una perspectiva como identitaria, ¿cachai? No Eso, solamente como de analítica del proceso, sino ya. como
¿por qué esto ocurre en Chile de esta forma? Yo diría que esa es la Ya, pregunta que todos de alguna manera se hacen siempre, ¿cachai? Y sí, sí, claro, sí. algunos conectan mucho mejor y son películas que terminan formando parte del consciente colectivo y de la cultura popular, ¿cachai? Mm. Pero yo creo que todos, de alguna forma, a su pesar, en algunos casos, no pueden escapar de Chile, que era un poco como la idea que trabajaba siempre Raúl Ruiz, ¿cachai? Como que él odia, o sea, de alguna forma, como que siempre critica fuertemente lo que es ser chileno, pero a Mm. la vez no puede escapar de ese peso de ser chileno, ¿cachai? Sí, Entonces, como que en cuanto también, yendo como al foco que estábamos sí. tratando de llegar, el éxito que de las películas chilenas, ¿cuál sería? ¿Como quedar en la memoria Sí, O o pasar por el que circuito, conectar con la sí. gente, con la yo creo que audiencia? claramente con todo lo que hemos hablado, el éxito comercial para nada es O sea, algo que todos están muy conscientes no, que no van a enriquecerse haciendo cine, ¿cachai? claro, claro. Es como es muy una vocación, ¿cachai? Eh, y, o sea, si te va bien, estupendo, pues, ¿cachai? Pero todos trabajan en función de que en verdad todos quieren marcar, claro, quieren conectar con un momento, ¿cachai? Con un contexto, eh, y que ojalá eso conecte con un público. Mm. Y quizá no, tampoco creo yo, o sea, si la gente, si los directores, los cineastas en Chile son sensatos, tampoco imagino que crean que esa conexión con el público sea inmediata, ¿cachai? O sea, creo que el último éxito que ha tenido el cine chileno ha comprobado que esa conexión lleva su tiempo, ¿cachai? Porque además las formas de distribución, de exhibición hoy día no son tan inmediatos o no se sustentan en resultados tan inmediatos. Como Porque que estáis siento como que 3 meses, a lo más 3 semanas en cine y después ya empezáis como todo un recorrido muy variado, que es plataforma, Sí. otros tipos de muestras, ¿cachai? Que te van moviendo, no solamente en Chile, sino que internacionalmente. Y ahí se va cimentando, probablemente o no, como esa penetración de la película como con cierto éxito. Yo creo que eso es lo que todos aspiran, ¿cachai? Que la película permanezca. mm, Oye, bajo ese punto de vista, que ya para no quitarte más tiempo, porque igual se me extendió harto, teníamos dos preguntas, pero bueno, para ti, ¿cuál es la deuda pendiente del cine chileno en este siglo? Si es que hay algo que podrías Sí, es como... como difícil Sí, tirar esos juicios. claro, claro. Como que uno no se siente con tanta autoridad, aunque, o sea, eres una autoridad, Sí, una voz autorizada, pero... soy el director de la No, pero una cineteca, lectura que haga. pero no es como, o sea, sí, difícil como establecer esos juicios, pero yo creo que, eh, yo creo que había un aprendizaje, ¿cachai? En algún momento quizá el cine chileno se sintió como muy ensimismado, ¿cachai? En términos temáticos, o muy abstracto, ¿cachai? Había unas búsquedas como muy internas. De hecho, hubo todo un debate crítico hace 10 años atrás aproximadamente, en ese sentido de que el cine chileno no conectaba porque había muchas películas que eran muy ensimismadas, ¿cachai? Con Mm. personajes que se ensimismaban, muy reflexivas y no estaban ni ahí un poco con conectar Eso es como lo que con pasa ahora en este siglo, digamos, al Sí, principio, como ¿no? que Sí. hubo una discusión. Y yo creo que esa discusión fue buena en el sentido que después hay una cierta apertura, por así decir, temática, genérica incluso, y de esos mismos directores, por querer justamente pensar un poco más en el público. O sea, como tirar como mayores anclas, ¿cachai? Que eso no te iba a hacer, no iba a volverte banal temáticamente, sino que aparte que quizás no pensar tanto en el público, no sé, yo lo siento una forma como de ningunear al público. claro, claro. Es que está ese límite también Sí. como hasta qué punto trato de tonto al público, ¿cachai? Mm. Es como está esa peligrosidad también, como no pensarlo tan tonto, ¿cachai? Y tener como llevarlo de la mano en la película, que son como las películas, así vamos a tirar a la piscina, pero como Netflix establece ese tipo de criterios, ¿cachai? Para hacer, para Mm. hacer sus películas, como que
en algún momento te explican todo lo que está pasando. Sí. Y es muy políticamente correcto todo igual. Entonces, claro, está como ese límite también, no pasarse para ese lado, ¿cachai? Sino que siempre confiar un poco en la gente. Pero yo creo que había un aprendizaje, el oficio finalmente te da ese aprendizaje y yo creo que ahora como que todos piensan muy bien eso. Yo creo que, no sé si podría decir que hay una deuda, es como, no sé, me cuesta pensarlo. Pero es materializar ese aprendizaje, digamos. Sí, yo creo que hay ahora una conciencia más clara de que se hace cine para poder, por un lado, poner tu visión del mundo, pero esa visión del mundo ojalá esté pensando en que tu película la pueda recibir alguien de buena forma, ¿cachai? Como pensando en el público de alguna manera. En ese sentido creo que un gran ejemplo es Denominación de Origen, ¿cachai? Una película que es muy en formato muy audaz, ¿cachai? Muy original en cómo está construida. Esa es moderna, esa película. Sí, ¿Sí, el año ¿no pasado. la han Sí. visto? No, esa, perdón. Sí, que- Sí, sí, Estuvo sí. mucho tiempo en cartelera y nunca la fui a ver. No, sí, hay varias de hecho que no... No, pero esa, Sí. por favor, tratan de verla. Oye, ya mira, para no... Pero yo digo como que tiene una estructura, un formato interesante, pero está muy pensada en conectar cosas. Y funcionó increíble. Eso sería, básicamente. Ya. Bueno, te quería preguntar si es que se puede, pero si es que existe una estética reconocible en el cine chileno. Pero igual como que de alguna manera ya hablamos un poco de esto. No, es como que es más complejo. Sí. Como que responde a búsquedas personales. Claro, claro. Es que un Una profesor no había estética. preguntado eso, como definan la estética. ¿Qué entiendes? Sí. ¿Qué soy yo para definir la estética Sí, del no, el cine? vikingo, ¿te acuerdas? Es como, o sea, tú le puedes responder, defíneme usted el cine francés, porque Sí. defíneme el cine italiano, defíneme Hollywood. Muy En subjetivo, una entonces. estética, ¿cachai? O súper subjetivo, porque es imposible establecerlo. Es como decir, defíneme la historia de la pintura Ya. Sí, sí, sí. del Renacimiento hasta ahora, porque ¿tiene un estilo? No, pues, ¿por qué al cine? Hay un vicio en ese sentido, del cine como exigirle cosas que Sí. a la gente no le exige a otra arte, ¿cachai? Como exigirle, por ejemplo, ese tipo de definiciones, de ese estilo. Sí. ¿Por qué? Porque el cine tiene que ser tan uniforme. Sí, de hecho esta pregunta surgió por mi profesor que me dijo, ¿te acuerdas que nos dijo en la página web cómo encuentran la estética del cine chileno? Porque teníamos que construir una página web y nosotros queríamos como simular una pantalla, las ¿Hay una butacas. estética en la literatura chilena? ¿Hay una estética Es que en por la eso cultura nosotros chilena? pusimos colores rojos, pusimos unas cortinas como de teatro y me empezó a decir eso. Uno Pero podría decirle lo mismo. entonces, claro, esa Responderle pregunta... con eso. Sí, no, tampoco la queríamos considerar.